sentándote para tomarte, aunque sea 10/15 minutos, para disfrutar con nosotros el momento de los entrevistados. Para nosotros, o para mí particularmente, es un orgullo, es un placer poderlo tener aquí en los estudios, a un amigo que nuevamente vuelve a estar aquí presente, ahora después lo vamos a presentar, y a otra persona que también se ha tomado el tiempo para venir a compartir con nosotros la entrevista, que ya, por supuesto, los vamos a presentar como corresponde. Llega el momento de compartir. Sentate, prepárate tu mate y disfruta con nosotros el momento de la entrevista. Así es, Gaby, y tenemos el placer de... Primero lo voy a presentar, permítame, Carlos, presentarlo a él, porque la verdad que es una visita realmente muy, pero muy linda aquí en los estudios de la radio, y que nos esté visitando nuevamente en el Calafate. Vamos a hablar justamente de lo que es la agenda, nada más y nada menos, por el 140º año de los fusilamientos que se produjeron aquí muy cerquita en la estancia Anita, y del cual el padre de este señor ha retratado de manera impecable los mismos, incluso con libros y charlas, no solo a nivel nacional, sino internacional. Estamos con Esteban Bayer, al que le decimos muy buenos días. Maestro, ¿cómo anda? Hola, muy buenos días. Estoy muy bien, muy contento de estar de nuevo por acá, por Calafate, para poder participar en varios actos. No es solamente el que se va a hacer el lunes en Estancia Anita, sino que hay por suerte, los compañeros y compañeras acá en Calafate están organizando un montón de actividades, y la verdad que es un placer, un gusto, un orgullo poder estar acá presente y convivir con todos ellos estos momentos especiales. Tal cual, tal cual. Esteban, bueno, nuevamente en Calafate, nuevamente como formando parte de este nuevo aniversario, 104 años del fusilamiento de los obreros, de gente laburante, que es lo único que... Vos imaginás, lo único que reclamaba era mejores condiciones de laburo, nada más. Un poco más. Lo que hablamos en el principio del programa, nos detuvimos. Hoy es el Día Mundial del Voluntariado, y Adrián hablaba del voluntariado que hace la Cruz Roja, por ejemplo, sobre todo asistiendo cada miércoles en la marcha de los jubilados, y que hoy lamentablemente podemos ver la represión constante. Y lamentablemente al día miércoles hubo represión contra jubilados, y uno perdió la vida en las últimas horas en esta represión por los gases lacrimógenos. Esto es personas de avanzada edad, claramente, pero cuán importante es el voluntariado de la Cruz Roja que asiste. Pero estas cosas que no salen en ningún lado, y simplemente estos jubilados lo que están reclamando es vivir dignamente y tener una jubilación que les permita vivir. Lo mismo que estaban reclamando aquellos trabajadores y peones de estancia que querían un salario digno y que querían realmente que los valoren como corresponde, ¿no? Y bueno, esto es sumamente importante, por eso la puesta en valor no solamente de lo que se va a realizar este fin de semana, sino un acto más para reflexionar, ¿no? Que de 1920 a la actualidad hay cosas que parecen que no han pasado el tiempo, ¿no? Que la represión y que la opresión sobre la clase trabajadora sigue estando presente. Bueno, ante todo, gracias por el espacio. Es hermoso tener este micrófono que nos dan ustedes, una herramienta, un arma contra todo esto desinformación que hay, ¿no? Sí, y es verdad. Y dentro de las cosas que pedían los peones rurales, para que sepan, todos siempre hablan del paquete de velas, que es lo más conocido, pero pedían el sábado a la tarde para lavar la ropa. Era increíble las cosas que pedían. Eran cosas completamente sencillas, pero el tema era no darle, no escucharlos a ellos. No tenían derechos. Y cuando unos tienen derechos más que otros, ya no son derechos, son privilegios. Y vos, para tener un privilegio, tenés que acallar las voces de los que quieren cosas diferentes. Por eso nuestra lucha como Memoria, Verdad y Justicia, como simples vecinos, no tenemos odio, pero sí tenemos que recordarlo siempre lo que pasó. Y como decía Osvaldo, tenemos que decir esto para que no vuelvan a ocurrir tragedias como las que pasaron.
eso es lo que siempre nos lleva adelante en el trabajo. No sé si quieren, me gustaría más que darle más el espacio a Esteban, y después si querés repasamos todas las cosas que vamos a hacer, ¿no? Dale, el que habla es Carlos Covelo, también integrante de la comisión de las huelgas, que también ha venido junto a Esteban, y vamos a hablar también de algo que forma parte de la agenda, que es la inauguración de un espacio de la memoria de su padre, ¿no? Porque la verdad que en tiempos donde se destruye monumento porque parece ser que visualmente tiene algún tipo de problema, qué sé yo, acá en Calafate se va a inaugurar justamente una obra que recuerda a Osvaldo, ¿no? Esteban, ¿cómo te enteraste de esto? ¿Cómo lo tomar? Me imagino que lo tomaste bárbaro, pero ¿cómo fue que dijiste, cómo pasaste de la destrucción ahí cerca de Río Gallegos a este nuevo emplazamiento en Calafate, ¿no? Imagino que te había tomado por sorpresa, ¿o no? Mira, recordemos lo que pasó el 25 de marzo. Uh-huh. Estaba ubicado, se cumplía un año de la inauguración del monumento a Osvaldo, que siempre digo, fue un monumento que la sociedad de Santa Cruz le dedicó a Osvaldo en agradecimiento por todo lo que él había hecho para esclarecer los hechos históricos que habían quedado sepultados por el silencio de los que suponen que tienen la verdad y son los que deciden qué es lo que debemos saber y lo que debemos recordar. Y lo ocultaron de esa huelga masiva de peones rurales que paralizó la provincia, que lograron esos peones rurales y sus dirigentes, lograron el primer convenio de trabajo de los peones rurales, un logro importantísimo en el movimiento obrero argentino, que se lo recuerda muy poco, esa gran victoria que habían logrado. Y bueno, después los reprimen, los asesinan y conocemos la historia. Pero Osvaldo rescata ese hecho y creo que la sociedad de Santa Cruz, la patagónica, le pone el monumento ahí en Hueraique en agradecimiento por lo que había hecho, no solo con los libros y la película La Patagonia Rebelde, sino a través de sus charlas, sus visitas, sus recorridos por ciudades, pueblos, aldeas, estancias, difundiendo la verdad. Y cuando vimos la destrucción con la topadora, fue realmente algo muy doloroso ver cómo le parten la cabeza a tu padre, aunque sea solamente una figura, pero era todo un símbolo. No te pudimos hacer desaparecer en la dictadura, pero ahora te rompemos la cara, ¿no? Entonces fue un mensaje de violencia muy, muy fuerte. De hecho, en una nota que dio apenas sucedieron los hechos mismo, título, que es una muestra más de la violencia típica de dictadura. Esto fue una nota que dio usted en esos momentos y sí, que tal cual lo está describiendo ahora, o sea... Es que es un mensaje de violencia verbal, de la violencia verbal que emana desde el presidente y el Poder Ejecutivo y sus funcionarios, y de esa violencia verbal pasó a la violencia física, ¿no? Destruyendo a una obra de arte, ¿no? Y queriendo volver a taparle la boca a alguien que había dicho la verdad, como queriendo volver al pasado y decir, este tema lo tenemos que tapar nuevamente, sepultarlo bajo piedra, bajo arena, bajo rocas, algo que no van a conseguir nunca. Pero vuelvo a tu pregunta, y esa tristeza, esa desazón que yo viví al ver las imágenes, cambió completamente poco después, te diría en minutos, por la gran ola de solidaridad que surgió en protesta. Y bueno, una de las primeras reacciones fue la decisión de varios intendentes de la provincia decir, bueno, destruyeron un monumento, vamos a poner otro. Y uno de los primeros, de las primeras ciudades que levantó la mano y dijo, acá lo vamos a poner, fue justamente Calafate, ¿no? Y desde entonces quedó el compromiso, tuvimos una reunión con el intendente también, y la verdad que el compromiso
se convirtió en realidad, o se va a convertir en realidad, algo que me llena, por supuesto, de orgullo. Y bueno, me enteré por Carlos Covelo y sus amigos y compañeros de la comisión de huelgas, que la verdad que estaba la decisión. Pude ver el primer esbozo ya adelantado de la obra que hizo César Jara. La verdad que me impactó y bueno, ahora no sé cómo quedó, está tapado. Pasé por ahí, pero está tapado, así que sí. Con gran expectativa a ver cómo quedó, ¿no? El descubrimiento será el lunes 8 a las 18 horas. A las 6, sí. En la Avenida Costanera, presidente Néstor Kirchner y padre de Agostini. Ahí a las 18 horas se va a descubrir justamente como este parte monumento, de esta amplia agenda, que algunos ¿no? lo pudieron ver cuando Carlos se emplazó por unos días ahí en la Costanera, al lado del cartel de Calafate, que recorrió Así también diferentes portales de noticias del país, esa imagen que la verdad que le hace muy bien a la localidad. Pero me detengo en esto, porque a veces hay que... De lo malo también se sacan cosas buenas, ¿no? Y lamentablemente estos hechos repudiables que sucedieron en la ciudad de Río Gallegos, a muchos nos tomó esto, reivindicar cuán importante fue la figura de Osvaldo y de mantener viva la memoria. Y bueno, yo por ejemplo en esos días subí fotos que tengo con Osvaldo, y mucha gente, y sobre todo jóvenes, me ha pasado, me preguntaban, ¿quién es ese señor? ¿Quién es? Claro. Y a raíz de eso también es como abrirle la puerta de metete, estudia, investigá, averiguá y enterate de lo que fue. Entonces también sirve para sembrar, ¿no? Un poquito más de esperanza en mantener viva la memoria de ciertas personas que defienden y por supuesto llevan adelante la lucha, que por ahí ya no están, pero que siguen manteniendo viva la lucha, como digo, y que bueno, que sirva para nuevas generaciones. Y de hecho el monumento y esto también va a servir para esto. Tenemos espacio, Gaby, así que le vamos a preguntar al hijo quién era su padre. Claro. ¿Te parece? Sí, así claro, así sí. Recordamos un poco, porque como bien decís vos, capaz que hay algún joven, no sé, viste, mucho no escuchan la radio, pero nos está sintonizando. ¿Quién era Osvaldo, no? Para aquellos que tal vez se desayunan, ¿no? Porque siempre es válido recordar esta figura emblemática y sobre todo para la Patagonia, ¿no? Porque Osvaldo trabajó muchísimo. Te pregunto, Esteban, ¿quién era tu viejo? Un buen tipo. Para mí un padre, un buen padre, pero sobre todo un gran compañero, un maestro, así como fue maestro para muchísima gente, para mí también lo fue, pero yo creo que quiero retomar lo que dijiste recién vos, la destrucción del monumento en Río Gallegos. Sí, provocó justamente lo que decís, ¿no? Una ola de curiosidad, sobre todo en los jóvenes, que se preguntaron quién es, qué maldad habrá cometido este hombre, claro, para que le rompan la cara con una topadora, ¿no? Y bueno, libreros que me decían, hay gente joven que busca los libros, en esa semana la búsqueda más grande en Google fue Osvaldo Bayer. Así que hubo un interés, se despertó un interés por saber quién era. Por saber quién era, por qué le habían destruido el monumento, y descubrieron a una persona increíble. No porque era mi padre, pero la gente lo recuerda así, como un hombre honesto, que no se agachaba ante los golpes que recibía, porque recibió muchos golpes a través de su vida, pero que volvió a levantar la cabeza, de un gran optimismo, de gran humor, pero una rigurosidad absoluta con respecto a la verdad, a la que había que difundir, sin compromisos de ningún tipo, la verdad por sobre todas las cosas. Un hombre comprometido por las luchas populares, defendiendo los derechos humanos, los derechos laborales y todas las luchas dignas, ¿no? Y era un hombre y es lo que me recuerda a la gente ahora, que me toca recorrer el país, un poco siguiendo las huellas de mi padre. El lugar al que voy, no hay lugar por el que no haya pasado Osvaldo, ¿no? Que me dicen, acá vino, dio una charla, vino a inaugurar algo, o simplemente vino porque le pedimos que nos diera una mano en nuestra lucha. Y Osvaldo venía.
y era de los pocos que se acercaba a nosotros a darnos un abrazo solidario para acompañar nuestra lucha, que puede haber sido una lucha en una fábrica recuperada, o contra la represión de las fuerzas de represión, los derechos de recuperación de tierras por los pueblos originarios, esclarecimiento por lo que había pasado en la última dictadura, de todo. Uh-huh. O sea, él siempre acompañando a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo y recorriendo el país. Él era un hombre de la palabra, su herramienta siempre fue la palabra, escrita a través de sus libros, sus contratapas, sus artículos, pero era un hombre de la palabra no solo escrita, sino también hablada, la de ofrecer su voz a aquellos que no tienen voz. Uh-huh. Y la verdad que así se lo recuerda a él. Y les voy a contar algo que tiene que ver también con la destrucción del monumento, que tiene que ver con esa semilla que plantó. En Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en el partido de San Martín, hay una villa que se llama Cárcova, una villa miseria. Tiene un secundario hace muchos años, que hasta ahora tenía solamente un número, no tenía nombre. Y en el último viaje que hice, que estuve ahí, me invitaron, porque a esa escuela en la villa, Cárcova, le iban a poner el nombre de Osvaldo Bayer. Y la verdad que me sorprendió. Dije, caramba, ¿por qué justamente el nombre de Osvaldo Bayer a una escuela en una villa miseria? ¿Y por qué justo ese nombre? Entonces, bueno, hablando con los docentes, con la dirección, me dijeron, bueno, lo que pasa es que acá hay toda una historia detrás de esto. Osvaldo fue el único que nos vino a visitar hace muchísimos años. Lo llamamos y él vino, nos dio una mano en una lucha que teníamos ahí. Pero además, habían los docentes en aquellos años, 2008 estoy hablando, les habían dado una tarea a los chicos del secundario a escribir, una tarea de redacción. Escriban sobre el barrio, sobre la villa, sus sueños, la vida cotidiana, la familia, los vecinos, lo que hacen, todo. Bueno, los chicos escribieron. Y bueno, los docentes quedaron encantados con ese trabajo y bueno, coincidió con la visita de Osvaldo y Osvaldo escuchó en voz de estos chicos leyendo esos textos. Y Osvaldo quedó maravillado. Dice, esta es la verdad la que tienen que escribir ustedes, esta es la verdadera literatura. Nadie puede describir la villa como lo están haciendo ustedes. Ningún escritor que venga de afuera puede escribir con la verdad y la veracidad con la que lo están haciendo ustedes. Ustedes tienen la voz esa. Nadie puede escribir como ustedes. Y son ustedes los que tienen que levantar su voz y escribir y hablar y luchar. Sean protagonistas. Bueno, de esos textos, Osvaldo quedó impresionado, sacaron un libro, Carcoveando se llama, pues lo llevaron a la Feria del Libro, Osvaldo lo llevó a la Feria del Libro de Buenos Aires. Una historia bastante larga, pero bueno, derivó también que en la presentación del libro, ahí en la Feria del Libro de Buenos Aires, justo al lado estaba el puesto de la provincia de Santa Cruz. Escucharon la ponencia e invitaron a los chicos a venir a la Feria del Libro en Gallegos. O sea, una bola que empezó a difundirse por Osvaldo. Pasan los años, Osvaldo va a visitarlo otra vez, ahora este año destruyen el monumento y los docentes dicen, bueno, es la hora de devolverle la dignidad a Osvaldo. Hay que rescatarlo, no puede ser que quede con esa destrucción. Y entonces iniciaron el proceso de ponerle el nombre. Entonces hicieron la solicitud, el Ministerio de Educación de la provincia le dijeron sí, pero tiene que haber una elección, tiene que presentar varios nombres, no puede ser una designación a dedo. Entonces tuvieron que hacer toda una campaña de proselitismo. Entonces los chicos tuvieron que aprender, bueno, quién fue Osvaldo Bayer, por qué le quieren poner el nombre de esa persona a nuestra escuela. Y los chicos fueron a recorrer la villa también, para explicar a los padres, a los vecinos quién era. Bueno, se hizo la votación, ganó, pero por afán Osvaldo, y le pusieron el nombre de Osvaldo Bayer. Entonces, eso es un ejemplo de
de lo que fue Osvaldo, la semilla que plantó y que fue germinando y las enseñanzas que dejó. Y ahora estuve también hace 2 semanas hablando justamente, fui a ver la escuela, en un acto muy lindo, para explicar a los chicos qué tienen que ver ellos con hechos de la Patagonia Rebelde, que pasaron hace 100 años, cómo influye esa historia en la vida actual de ellos, en la villa. ¿Qué es eso? Se trata de explicar a los chicos por qué hay que aprender de la historia. Porque el momento político y social, laboral, regresivo que estamos viviendo hoy en el país, tiene que ver con todo nuestro pasado también. Eso es lo interesante. Pero lo más impactante fue escuchar a uno de los chicos, que en aquel entonces había escrito un texto, uno de los textos, y que es un hombre ya mayor ahora, y dice: Osvaldo, en aquella charla nos enseñó a ser protagonistas, a darnos una identidad, que nosotros tenemos el derecho a ser nosotros, acá en la villa, somos alguien, no somos los nadie, los pobres, los desamparados, no, tenemos que ser nosotros los que levantemos nuestra voz. Y bueno, eso es el ejemplo de las enseñanzas que dejó Osvaldo, ¿no? Y bueno, la verdad que es muy lindo recoger ese fruto que Osvaldo sembró y ver cómo está creciendo, ¿no? Esteban, ¿qué pensás? ¿Qué diría? Hay muchas cosas que creo que prácticamente puede traer de hace años atrás y volverlas a plasmar en palabras, pero ¿qué pensás que pensaría tu viejo hoy, con todo lo que nos está pasando? Buena pregunta. Vos sabés que no sé, porque Osvaldo tenía esa característica. Ante un problema, cuando vivía, la gente le preguntaba: Osvaldo, ¿y vos qué opinás de tal cosa? ¿No? Suponiendo que iba a dar una respuesta lógica, sí. parecida a la que tenemos todos nosotros. Que uno busca el consenso también en esa respuesta. Y él se quedaba pensando y te disparaba con algo completamente nuevo, que te hacía abrir la cabeza y decir: la verdad que tiene razón. Y entonces era siempre a la expectativa de ver qué decía Osvaldo sobre esto, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que en un momento como hoy, lo que diría, daría un mensaje de ánimo, ¿no? Un mensaje de ánimo, que no está todo perdido, que hay que seguir de pie, bien, que no hay que arrodillarse. Bien. Y lo decía él con su ejemplo de vida, ¿no? Dice: yo me crecí, fui adulto en medio de dictaduras militares, de represiones, muy pocas democracias, situaciones democráticas pero con prohibiciones de partidos políticos, de la oposición, del peronismo. Entonces, toda una vida marcada por una violencia en nuestra sociedad institucional, de represiones. Y a pesar de eso, él siguió creyendo en esta democracia, criticándola, porque siempre decían: mientras haya villas, miserias y hambre en nuestro país, no podemos hablar de una verdadera democracia. Y él se levantaba. Mire que recibió muchos golpes a lo largo de su historia, lo metieron preso, le quemaron los libros, le prohibieron películas, luego amenazaron de muerte, se tuvo que ir al exilio. Pero a pesar de eso, él se levantaba y volvía a la carga, ¿no? Con un optimismo, decir, y no nos queda otra que seguir la lucha, ¿no? Así es, así. Bueno, Osvaldo justamente está como parte justamente de una amplia agenda que la vamos a compartir junto con Carlos. Como bien decía Gaby, el monumento a su padre aquí en nuestra localidad se inaugurará el próximo lunes, pero previo a eso hay una agenda muy interesante, muy importante, y que vamos a compartir con Carlos un poquito, que nos cuente cómo viene este nuevo aniversario justamente de las huelgas patagónicas, esa matanza que, como decíamos al principio, se generó solo por pedir mejores condiciones laborales, entre ellas un rato a la tarde, un sábado, lavar la ropa, ¿no? Como si eso fuese un lujo, ¿no? Bueno, evidentemente lo querían hacer entender que era un lujo, ¿no? A ver, Carlos, contanos un poquito cómo viene esa agenda. Bueno, la agenda viene muy complicada, muy extensa, gracias a Dios. Nosotros vamos a estar, empezamos el domingo 7 de diciembre. A las 12:30 se reinaugura
la puesta en valor del museo que ahora se va a llamar ahora Horacio Echeverría. Mira. Para nosotros es un orgullo. Horacio, como ustedes se acuerdan, era parte de la comisión, de la Comisión por la Memoria, por muchos años fue. Un gran recuerdo para él. Y ahí vamos a estar presentes. Va a estar presente la comisión, va a estar presente Esteban Bayer, va a estar presente, Dios quiera, Tomás Ruggero, que también son descendientes de víctimas de la represión del ejército argentino, Da Finotti, que es nieto de Albino Argüelles, y va a estar también de una represión más actual, más ahora, que es de Sergio Maldonado. Va a estar presente también Sergio Maldonado. Para nosotros es muy importante la reinauguración. Contanos quién es Sergio Maldonado, Carlos, porque hay gente, viste, que se renueva, el público se renueva. Sí, es el hermano de Santiago Maldonado, que mejor lo puede decir, lo relaciona, ahí no tenemos un poquito de la agenda, vamos a charlar por qué Sergio Maldonado, porque Santiago peleaba por los mismos ideales que pidió Osvaldo ya casi en la época del 60. Un sí, no se conocieron personalmente, pero tienen puntos en común. De ser en común. A Santiago Maldonado lo desaparece Gendarmería en las tierras de Cuyamen, tierras que le corresponden en litigio, que le corresponde a una comunidad mapuche, ahí que está peleando hace décadas. La relación es que Osvaldo en los fines de los años 50, casi 60 años antes, está en esa zona dirigiendo un periódico, el diario El Esquel, y lo terminan expulsando de Esquel, lo despiden del diario por decir la verdad, por contar cómo era la sociedad de Esquel y de sus alrededores, la explotación de los trabajadores, la pobreza, la miseria en la que vivían las comunidades originarias, el racismo existente en esa localidad muy conservadora. Pero lo terminan echando Osvaldo, lo despiden del diario, pero se queda en la ciudad y saca un diario, La Chispa, el primer diario independiente de la Patagonia, dice, que tiene como subtítulo Contra el latifundio y por la justicia, ¿no? Y ahí denuncia el despojo de tierra de los pueblos originarios y habla de las tierras del Cuyamen apropiadas por gente que a través de métodos de corrupción, de compra, etcétera, se adueñaron de esas tierras. Las mismas tierras en las que casi 60 años después la Gendarmería, que expulsó a Osvaldo de Esquel, la misma Gendarmería es la que es responsable de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado. Y Sergio, hoy el hermano, sigue luchando para que se haga justicia, para que se investigue a fondo, en forma independiente, quiénes fueron los responsables, el rol que tuvo Patricia Bullrich en encubrir a los gendarmes que estuvieron en la represión, algo que hasta ahora se impidió hacer una investigación independiente. Es lo que viene reclamando él, y bueno, se va a acercar acá al Calafate a presentar su libro. Olvidar es imposible, mi hermano Santiago lo va a presentar acá y creo que es parte de la agenda acá. Sí, bueno, gracias por el espacio. Y agregamos a todas esas personas que habían enunciado a Bruno Napoli. Bruno Napoli es un historiador, yo puse, como siempre lo consigo como periodista, él me aclaró que no, que él es historiador, sí, historiador. Y una cosa muy importante, él siempre estuvo al lado de Osvaldo Bayer. Incluso él reeditó todo lo que es La Chispa. Claro. Es importante. Bueno, eso a las 12:30 horas. A las 17 horas, que también es muy importante, se va a reunir, es un espacio que nosotros hace bastante veníamos pidiendo, tener un espacio en el museo. Y ese espacio va a ser compartido por Letras Esteparias, entre otras,
Y nosotros vamos a exponer a las 17 horas qué queremos hacer con ese espacio. Vamos a tener un día en la semana para reunirnos nosotros desde el encuentro, para hacer charlas, para proyectar películas de Osvaldo y todo lo que sea relacionado con la Patagonia Rebelde. Es un espacio, y sería quizás como la primera inauguración ese día, porque van a estar todas estas personas que he nombrado, van a estar presentes ahí en ese lugar. O sea que el mismo domingo ya a las 5 de la tarde, A las 17 horas. la Sí. charla de comisión en el museo sería como la primera actividad, como bien nombrás. Y Sí. déjame preguntar, ¿esto es solo para la comisión o si hay alguien que quiere participar? Para todos los que quieran Bien, participar. bien. Porque lo que tengo que rescatar la figura de Fran Beren en este momento que escucha y acciona. Eso es importante. Un verdadero funcionario. Está en función de la gente. Ese es un funcionario. Y nos escuchó y bueno, vamos a tener un espacio. Eso es lo increíble es eso, ¿no? Que vamos a tener un espacio dentro del museo. Bien. Entonces nos podemos reunir, como decíamos, y proyectar y seguir difundiendo lo que se hizo, la obra de Osvaldo Bayer. Y además a otros espacios también muy importantes como Letras Esteparias, por siempre me acuerdo más de Letras Esteparias porque hay muchos de los poetas que dedicaron letras a lo que pasó en la Patagonia Rebelde. Bien. Después, a las 20 horas, va a ser la charla de presentación del libro Olvidar es imposible, como recién decía Esteban, a cargo de Sergio Maldonado, acompañado, interactuando con Bruno Napoli. También en el museo. No va a ser en el museo. Perfecto. Va a ser en el momento iba a ser en el museo, pero va a ser en el Consejo Deliberante. Correcto. Le puedo decir el lugar donde sea, pero es al lado del arbolito. Ahí no se va a poder equivocar para nada. Al lado del arbolito. Eso va a ser a las 20 horas. Luego, vamos a pasar el día lunes, que sería el 8 de diciembre. El 8. Porque en realidad, el día que se instituyó como recuerdo de los peones fusilados es el 7 de diciembre. Nosotros, por respeto a la fundación de Fundación Calafate del Pueblo, que está muy hermanado, lo hacemos el 8 de diciembre. Es una aclaración que es válida porque muchos nos preguntan si hicieron el 7 de diciembre o que lo hacen el 8. Claro. Es por eso, por el respeto. Y también siempre recordando que siempre se honra a los pioneros de acá del Calafate. Y los pioneros fusilados también fueron pioneros. Como el hermano de Pantín, Ramón Pantín, muchacho de 18 años, fue fusilado en esta ancianita. Y era un pionero. Hay que recordar también que Santa Cruz, creo, es la única provincia de nuestro país que decretó un feriado provincial por la memoria de una masacre de obreros, ¿no? que fue la Patagonia Rebelde. Y bueno, por un voto unánime de la Cámara de Diputados de la provincia, hace algunos años, pocos años, votaron por decretar un feriado provincial en la memoria. Sí, y eso fue accionado también porque siempre se habla de la Comisión por la Memoria del Calafate, pero hay mesas en toda la provincia, sí. Y todas esas mesas se reunieron, nos reunimos, hicimos esa solicitud que pasó, lo tomaron los diputados y levantaron todos la mano. Sí. Todos, no hay nadie que se quedó atrás. Todos levantaron la mano para que el 7 de diciembre sea feriado provincial. Luego, sería el otro día, 13 horas, será el acto de homenaje que lo hacemos del año 2006, frente a esta ancianita. Este acto, bien mencionaste, desde el año 2006, hoy estamos 2025, ¿sí? Casi 20 años, fue tomando cada vez más valor en la sociedad, me refiero a un acto que fue sumando más adeptos, también más gente se dice presente en este acto, como más importante. En principio era un acto más pequeño, digamos, hoy ya es un acto importante, ¿o no? Sí, para nosotros siempre... importante en la relevancia relevancia de poder mantener la memoria activa, eso es a lo que voy, ¿no? Todo sucede porque en el año 2005 Esteban Bayer publica Osvaldo
Osvaldo, perdón. No importa, siempre nos confundimos. Claro, Sí, son iguales, Osvaldo, perdón. son iguales. Osvaldo publica en contratapa, como siempre, en página 12, un artículo que se llama Vergüenza. Y era ese cenotafio que se había inaugurado unos años antes, estaba abandonado, y él dice que iban los caballos, las ovejas, pero estaba completamente desahuciado. Entonces nosotros, como simples vecinos, como nadie se hacía cargo... Claro, y Osvaldo en ese artículo recuerdo que convocaba a los vecinos de Calafate a hacerse cargo, ¿no? de ese monumento. Así que nosotros como que nos apropiamos del monumento. Entonces la idea fue restaurarlo, lo pintamos de negro por el luto, por tantos peones fusilados, y de ahí en más empezamos a invitar a la gente. Y la invitamos a la gente para que participara. Pero la gente no participaba nada más que para observador, nada más. Sino, venían con música, Claro. es decir, canciones, Ujú. venían con poemas, y eso nos llevó de que se vaya cada vez más incrementando. Y después lo que hacemos la famosa vaquita ante la comisión y traíamos a Osvaldo Bayer. Claro. Y Osvaldo se sentía muy, muy satisfecho cuando vio que se renovó, y le comentábamos todas las cosas que queríamos hacer, porque la idea sería esa. El principio de la comisión es reivindicar los peones fusilados y seguir la obra de Osvaldo Bayer, porque si no la seguíamos se iba a quedar en el olvido. Lo importante es eso, rescatar siempre la memoria, que la memoria esté presente. Y bueno, se fue a partir de los años, cada vez se fue incrementando, empezaron a llegar autoridades nacionales, provinciales, municipales, participaban del acto, y se fueron logrando muchas cosas hasta que se logró hacer el comodato, que nada más ni menos que Brown, que descendiente de la familia Brown, que fue uno de los partícipes necesarios para fusilar a esos peones rurales, Seda, Accedieron. sí, accedieron. Sí. Y es bueno, Y accedieron de... vos sabés bien Sí, de sí, ese sí. comodato, que estuviste Ujú. en ese tema, y la elaboración de ese comodato, que la estancia dice que de acuerdo a los hechos ocurridos, que decir que ellos Aceptan lo reconocen lo que pasó, que ese es el mandato de Osvaldo Bayer. Es decir, no ir por la fuerza a tomar las cosas así, sino que se reconozca lo que pasó. Y Federico Brown reconoció en el comodato lo que sucedió ahí. Reconoció, no digo en primera instancia, pero siempre entendiendo y como bien dijo Carlos, reconociendo lo que había sucedido. Bueno, eso es un Sí, paso importante también, sí, ¿no? Sí. Y por eso es lo que decía Osvaldo, al final termina imponiéndose la ética, Claro. ¿no? Triunfa la ética. Y la verdad que hoy, en los últimos años, que tuve la oportunidad de estar presente en todos los 8 de diciembre en Estancia Anita, es un lugar impactante, no solo el cenotafio, sino también todo ese espacio que Carlos y sus compañeros de la comisión lograron, ampliaron dentro de la estancia, con cartelería, un espacio muy cuidado, un espacio de la memoria, y estar ahí es impactante, estar en ese lugar, ver ese paisaje, recordar a los peones, imaginarse el momento en que son fusilados en ese mismo lugar, imaginarse qué fue lo último que vieron, qué fue lo último que la fragancia mata negra que habrán respirado, imaginarse que ahí uniformados con el uniforme del ejército argentino fusilaron a seres humanos por ningún delito, Sin piedad. aparte. sin piedad, sin derecho a nada, en un acto que quedó impune hasta hoy. Y entonces realmente es impactante estar en ese lugar y recordar a los peones. Y yo profundamente agradecido por esa tarea de hormiga que hacen ustedes acá, de mantener viva, no solo con el acto del 8 de diciembre, sino es una actividad de todo el año, ¿no? Y bueno, que tiene que ver también ahora en este año el producto es lo que viene después del acto de Estancia Anita.
Sí. Yo quiero salir de esto de los actos. Me quedo con una pregunta, ya sería como la última de mi parte, porque empezamos hablando de lo sucedido en marzo con estos hechos de vandalismo, pero que a la vez con este tinte de terrorismo, de violencia típica de dictadura, en la capital de la provincia de Santa Cruz. ¿Alguien de la provincia se comunicó con ustedes previo o posterior a este acto, a esto sucedido? Digo, al tomar connotación nacional, salir por todos los medios, aunque sea bueno, se nos fue de las manos, algo o nada. Porque también está bueno recalcar esto, ¿no? Que ¿por qué sucedió? Ya sabemos. Bueno, capaz que hubo un llamado de decir, mire, lo vamos a emplazar en otro lado, o no fue la forma, porque lo que terminó pasando encima, lo peor de todo, es que despidieron supuestamente al maquinista que estaba cumpliendo órdenes de trabajo, no más que eso, porque eso fue una orden. ¿Alguien se comunicó de la provincia con vos? Bueno, previamente no hubo absolutamente ningún aviso a nadie, ni con la familia, ni con el autor de la obra de arte, del monumento, ni con nadie. Tampoco con la municipalidad de Río Gallegos, nadie fue informado. Pero eso depende de la provincia, es vialidad provincial. Es provincia. Uh-huh. Y los responsables de este hecho vandálico fueron el responsable de Vialidad Nacional, claro, en Santa Cruz en aquel entonces. Bien. Un funcionario designado por este gobierno nacional, un vecino de Gallegos al que se lo conoce muy bien ahí en Gallegos por su actividad y su pensamiento de derecha, muy autoritario, y bueno, él fue el que dijo, acá lo destruimos, ¿no? Bien. Lo reafirma encima, ¿no? Como sí, lo reafirma, claro. Lo reafirma, y bueno, él fue la reacción, la indignación que provocó esa destrucción fue tan grande que incluso el gobierno nacional lo tuvo que despedir, ¿no? Destituir del cargo. Nosotros presentamos una denuncia ante la justicia. Se está adelantando ese juicio contra el responsable, en el que nosotros buscamos también esclarecer de dónde vino la orden, ¿no? Quién dio la orden para destruirlo. Sabemos que él fue el autor material, pero queremos saber quiénes fueron los autores intelectuales. Bien. Y bueno, la historia posterior, sí hubo algún contacto que nosotros recibimos por parte del subsecretario de Derechos Humanos, un departamento oficial degradado por el actual gobierno provincial. De secretaría pasó a ser subsecretaría, que es lamentable, por una quita de fondos también y de tareas que se estaban haciendo, y bueno, como queriendo buscar un contacto y el aval por parte por parte de la familia y del artista, de volver a instalar ese monumento en cualquier lugar. Y nosotros dijimos, no, de ninguna manera, ese monumento está destrozado, no puede ser reconstruido así nomás, con los restos con la chapa toda torcida, no puede ser. Y en una decisión inconsulta con nosotros, igual el gobierno provincial puso esa chapa, que es solo una parte del monumento, esa chapa doblada contra una pared en la Casa de la Cultura, algo que nosotros no estamos de acuerdo, estamos rechazando, porque propugnamos que se haga un nuevo monumento, justamente que recoja el monumento original, pero que también cuente por qué fue destruido. Bien. Que fue destruido y por qué, y quiénes fueron, claro, ¿no? En la provincia... Pero sí. Ahí viene lo lindo, ¿no? Que después de la destrucción nosotros vivimos esta ola de solidaridad y que, bueno, va a tener un momento culminante acá ese mismo día lunes, ¿no, Carlos? Bueno, quería terminar el tema del acto en la estancia Anita. Toda la gente que quiera ir y no tenga vehículos, el municipio da para que quiera ir un colectivo que sale 10:30 de la mañana.
Y van a ir acompañados ni nada menos por también Osvaldo Valle, Por Esteban Esteban. Valle, por ¿Y Esteban. de dónde sale el micro? 10:30 sale de acá de la Plaza Perito Moreno, frente al municipio, Bien, 10:30 entonces, el domingo. el día domingo. No, El lunes, perdón, Perdón. el lunes. Vamos, El vos lunes. ya está. El lunes, 10:30 de la mañana, puerta enfrente de la municipalidad, Plaza Perito Moreno, sale el micro que lo lleva hasta Estancianita y hasta Cenotafio, donde realmente es importante concurrir. Aparte, vas a un viaje hermoso también, disfrutando el paisaje y podés compartir este importante momento, ¿no? Después es bueno recalcar que está a más de 20 kilómetros. Claro, por eso. El eso. espacio. Sí. Y bueno, y después ese mismo día, a las 18 horas, se va a descubrir el monumento. Y acá destacar una cosa muy importante que está para seguir el relato de Osvaldo, de Esteban. Dale, el tema es muy importante. Nosotros que siempre que hicimos algo, se hizo con el Estado. El Estado puede ser municipal, provincial o nacional. En este caso hay un Estado nacional que destruye. También. Un Estado que destruye la memoria, la oculta. Y hay un Estado municipal, en este caso, que va a descubrir de vuelta la memoria, que la reivindica la memoria. Por eso, siempre cuando se hace algo, por más que tengamos una comisión por la memoria, el Estado es importante, que el Estado esté presente. Nosotros nunca reunimos dinero para hacer nada. Nosotros con dinero, siguiendo los mandatos de Osvaldo Bayer, nunca lo utilizamos. Es el Estado el que se tiene que hacer ese cargo. En este caso se va a hacer el Estado municipal cargo de ese descubrimiento. Sí, pero bueno, ya lo diremos en las charlas que tendremos en la inauguración, ¿no? Sí. Que para nosotros como familia es algo que tiene que ver con el calado que tiene lo que contó Osvaldo, de toda su obra, que llegó a la población, porque sin el apoyo de la población, de la sociedad, tampoco los gobiernos municipales desde arriba hacen, o provinciales o nacionales, sino que es el reclamo de la gente también que quieren, y bueno, y hay funcionarios, hay intendentes, hay responsables que se hacen eco de esos reclamos y hacen. Bueno, ahí estamos entonces, ya cerrando, ¿no? Porque Osvaldo, Esteban, perdón, me contacta. Esteban me dice, ¿cuánto va a estar? 10 minutos, ya lo tenemos hace media hora sentado acá. 47 minutos para ser más exactos. 47 minutos. Pero podemos seguir, ¿eh? Sí, No hay sí, problema. claro. seguir. Y de hecho nos tomamos un poquito más de atrevimiento. Sí, tiempo, Aprovechamos que porque valía la pena. Valía ¿no? la pena. Y bueno, yo podría hablar tranquilamente sí. largo y tendido. Me gusta y aparte es importante estos espacios que no están en cualquier lado, estos espacios así, tanto tiempo para poder brindarlos y la verdad que complicado, que esté en todos lados, lamentablemente, en estos tiempos. No, por eso, de mi parte, muchísimas gracias por el espacio, el tiempo que nos dieron, que nos entregaron para poder hablar, y poder contarles a los vecinos de Calafate de todas las actividades que va a haber, organizadas por la Comisión de la Memoria, en este fin de semana y el lunes, ¿no? Correcto. Así que bueno. Esteban, muchas gracias por la visita. A ustedes, Y gracias. bueno, una vez más, Calafate lo recibe con los brazos abiertos. Carlos, muchas gracias por la visita también.